Listo, ya estamos transmitiendo directamente en Facebook. Muchas gracias a los que se comienzan a unir y a ustedes también por estar con nosotros acompañándonos. Estamos muy contentos porque estamos iniciando este ciclo de conferencias, talleres, presentaciones del libro, al que llamamos A Puertas Abiertas, y en esta ocasión agradecemos mucho a Librerías Gonville que nos permite entrar a todas sus librerías y estar promocionando nuestros libros. La verdad es un gusto. Y comenzamos con un tema bastante importante, se llama Fortaleciendo Vínculos Familiares, abrazos que no se dan, pero se sienten. Y bueno, para antes de empezar y de presentar a nuestros autores, le doy la palabra a nuestra directora editorial del sello Pax, Danu Hernández, que nos compartirá unas palabras acerca de pues, este gran movimiento que queremos que no se detenga, ¿no? Que a pesar de cualquier circunstancia de la pandemia, pues sigamos reflexionando y dialogando. Danu, por favor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que estemos compartiendo de nuevo este espacio virtual. Eh, Realmente ha sido una experiencia muy interesante, una experiencia muy amorosa, una experiencia muy cercana. Todos estos meses desde que inició pues, el encierro, que inició la pandemia, hemos encontrado este espacio para poder conectarnos con toda la comunidad de lectores que tiene Editorial Terracota con sus sellos Pax, Terracota Ediciones y Mediodía, para generar un diálogo que nos enriquezca a todos. Creo que hemos compartido muchísimo con nuestros autores, especialistas en su campo, que nos han ayudado a abrir las puertas de la editorial, abrir las puertas del conocimiento, abrir las puertas de nuestra emoción, de nuestra, pues sí, sensación de todo lo que estamos viviendo en este momento. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo juntos para que estos espacios se conviertan realmente en espacios de compartir, de convivir, de entendernos unos a otros, de estar cerca a pesar de la distancia. Muchas gracias de verdad a ustedes que nos siguen, a ustedes que nos comentan, a ustedes que comparten con nosotros todo lo que está pasando. Agradezco también a todos nuestros aliados, socios y coeditores que nos han acompañado en esta iniciativa. Y claro, como ya lo dijo Monse, en especial a Librerías Gonville, que nos ha abierto su casa virtual. Muchísimas gracias también. Quiero aprovechar para agradecer a Montserrat, que ha sido una anfitriona excelente, nos encanta, estamos muy contentos. Realmente ya Montserrat es experta en todos los temas, estamos felices de todo lo que ella nos ayuda, todo lo que participa, todo lo que modera. Muchísimas gracias, Monse, realmente ha sido un trabajo titánico. Y pues solo me resta agradecer a Alfonso, a Raquel y a Hugo, que ahorita Monse los va a presentar más formalmente, pero yo los nombro así porque son amigos de mucho tiempo y pues estamos felices de que ustedes estén en esta mesa inaugural. Pues adelante, queda, queda inaugurado el espacio virtual y pues a puertas abiertas y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Danu, y gracias por esas flores también. Me motiva mucho porque además tenemos muchas pláticas a las cuales de una vez invito a nuestros audioescuchas. Eh, bueno, a los que nos están viendo del otro lado, ¿no? Y bueno, son estos nervios iniciales con los que empezamos esta FIL. Estamos muy contentos. Y Danu, muchísimas gracias por estas palabras. Comenzamos con esta charla y bueno, nos seguimos viendo. Gracias, Danu. Gracias, que estén muy bien. Y bueno, pues seguimos nosotros, vamos a comenzar la charla. Si me permiten, me gustaría presentarlos brevemente. Ustedes pues tienen un currículum bastante grande, pero bueno, vos solo leeré un pequeño fragmento. El día de hoy contamos con la presencia de Raquel Guerrero, muchas gracias Raquel. Ella es Gracias. psicóloga reconocida por la Sociedad de Durango, que ha impartido conferencias y talleres respecto al tema.
de la familia y que en esta ocasión se presenta ante su gente en otra faceta de su vida, que ya tiene algunos años y que es la de escritora. También nos acompaña el licenciado doctor Alfonso Escamilla, él es cirujano, psiquiatra certificado, fundador de la Asociación Mexicana de Psicología Infantil y autor de El Viaje de Crecer, que tenemos por acá el día de hoy y se los presento, y también Rematrimonio. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Gracias. También contamos, ya está por acá nuestro autor Hugo Almada Mireles. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, autor de Terapia Gestalt con mujeres víctimas de violencia, que tengo por acá, y también de Teoría y Método en Terapia Gestalt. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema y la razón por la que estamos presentes es abrazos que no se dan y se sienten. ¿Cómo fortalecemos los vínculos familiares cuando no podemos tocarnos, cuando quizá vivimos con 4, los demás están lejos, pero al final pues nos sentimos queridos o no, o nos sentimos abandonados? Ustedes, pues cuéntenme. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, no sé si quieras comenzar, Raquel, a platicarnos un poco sobre esto. Claro que sí, Monse, con muchísimo gusto. Si me avisas, si me voy extendiendo mucho del tiempo, por favor, porque ya sabes que yo me agarro y hablo y hablo y hablo. Sí, adelante. Es un gusto para mí estar aquí en esta sesión inaugural. Qué bonito que Pax y Terracota, unidos a Gonville, a la librería Gonville, seguimos trabajando, seguimos echándole ganas, seguimos adelante, porque la lectura pues está viva, ¿verdad? La lectura nunca se queda estática, siempre crecen los libros, los lectores siempre somos sedientos de conocimiento, de buscar en un libro entretenimiento, amor, y a veces pues cómo no, que nos ayude a estar mejor, ¿verdad? Que nos ayude a sanar nuestros conflictos, nuestros problemas familiares incluso. Y de eso se trata precisamente la sesión de ahora. Le doy un abrazo muy fuerte a ti, a Hugo, a Alfonso. Es un gusto, un honor para mí estar aquí con ustedes en este primer día. Y fíjate que ha sido complicado respecto a lo que yo he estado observando todos estos meses que llevamos aquí de confinamiento. He tenido oportunidad de platicar con muchas mamás, con muchos padres de familia, y la realidad es que ha sido muy complicado porque desde el lado de la familia hemos descubierto que no conocemos a las personas con las que convivimos, que los seres con los que estamos todos los días relacionándonos son desconocidos para nosotros. Nuestros hijos han sido una enorme sorpresa porque realmente que, por ejemplo, ayudarlos en su educación respecto a la escuela, respecto a sus actividades que hacen extraescolares, pues prácticamente cayó en las manos de los padres de familia y sobre todo en las manos de las mamás. Y realmente que ha sido una sorpresa porque yo a ese niño no lo conocía. No sabía quién era esa criaturita que está 6 horas lejos de mí, 7 horas, probablemente hasta 8 quizá, fuera de mi alcance, de donde yo pueda decirle qué tiene que hacer, controlarlo, regañarlo, aplaudirle. Resulta de que no conozco a mis hijos. No conozco a mis hijos. Otra sorpresa, no conozco a mi cónyuge. Esa persona que ahora está todo el día encerrado por ahí en un cuarto, en donde no quiere que le moleste, no quiere que le hagan ruido, quiere estar nada más enfocado en lo que tiene que hacer, que son sus actividades de trabajo laborales, o incluso no me conozco a mí. Oh, sorpresa, no me conozco. Yo pensaba que era una persona que estaba satisfecha con mi vida, pero ahora resulta de que tengo que estar prácticamente encerrada, enclausurada, se puede decir así, sin actividades para salir, no hay gimnasio, no hay cine, no hay cafecito con amigas, se acabó todo. Y entonces me enfrento con la realidad de mi vida, que es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que miro cada día en el espejo y que hasta el día de hoy que estoy enfrentando algo tan increíble, tan diferente, tan que nadie esperaba? Vengo con la primera gran duda que yo creo que todos los seres humanos tenemos: ¿quién soy yo realmente? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y la pandemia es
una confrontación verdaderamente real con lo que nosotros somos, con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros sentimos, porque todas nuestras emociones se ponen en juego aquí como mamá, como esposa, como ser humano. Como mamá, lo primero que pasa es que al yo desconocer quiénes son mis hijos y al que cae sobre mis manos, sobre mis hombros, la tarea de estar pendiente de sus actividades escolares es una sorpresa porque de verdad pueden tener problemas de aprendizaje, de verdad me frustra mucho que no aprendan y lo más grave de todo, empiezo a sentir que es mi culpa, que yo soy la que está mal y por eso mis hijos tienen esta serie de situaciones. Mi cónyuge ahora al verlo todo el tiempo resulta que ya no es esa persona con la que quería estar porque acabo fastidiada de que siento como si todo el tiempo estuviera conmigo, como si me sintiera controlada, asfixiada, vigilada. Y finalmente yo, ¿qué va a ser de mi vida si esto continúa así? Necesito distraerme, necesito pensar en otras cosas, necesito. Qué maravillosa oportunidad de conocernos a nosotros mismos, qué maravillosa oportunidad de saber que no soy tan mala, que mis hijos no están tan mal, que tener una familia es bueno y importante. Me ha tocado atender casos de personas que se están divorciando y de pronto uno de los cónyuges entra en COVID y cambia toda la dinámica familiar porque lo que antes era un enojo ahora es una preocupación y un miedo. Y esta pandemia, que de alguna manera es algo para reflexionar, porque nos hace ser muy introspectivos, es una maravillosa oportunidad de autoconocimiento, si es que lo queremos tomar así, de revisar nuestra compasión hacia nosotros mismos y hacia nuestros hijos para no ser tan demasiado exigentes con nuestras expectativas de lo que ellos deberían de ser y lo que deberían de dar para yo sentirme bien conmigo misma y sentirme una buena madre. Y sobre todo para analizar las decisiones que estoy tomando día a día, porque yo sé que el 50% de lo que vivo es lo que yo aporto a mi matrimonio. Mi 50% es lo que yo aporto a mi matrimonio y sin ese 50% de una manera positiva, compasiva, con una buena actitud, pues no va a resultar. ¡Ay! ¿Cómo voy, Monse? Muy bien, justo en el tiempo. Eh, Muchas gracias, Raquel. La verdad es muy valioso lo que nos dices porque también me gustaría reforzar a los que nos ven que también los tres que nos acompañan el día de hoy son terapeutas, entonces también les toca el otro lado, ¿no? Nosotros lo vivimos, lo padecemos, pero ustedes Sí, también resienten, escuchan y pues nos ayudan, ¿no? Como sociedad a pues estar bien o tratar de estar bien, aunque sea con videoconferencia, ¿no? Sí nos sí. ayudan a calmarnos un poco y también a que no estemos tan mal en casa, ¿no? Y Sí. pues, bueno, le doy la palabra. Alfonso, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Cuál es tu perspectiva? Qué has visto en este tiempo? ¿Y cómo podríamos como fortalecer esos vínculos, aunque sea a distancia? Eh, bueno, yo coincido con muchos de los aspectos que está diciendo Raquel, que es lo que estamos viviendo, y me gusta los invitados que trajiste a la mesa, porque después, un punto extra a lo que dijo ya Raquel, es que ha aumentado la violencia, y como veo que Hugo se dedica mucho a eso, entonces va a ser muy interesante también lo que él dice y sobre todo desde este lugar de Ciudad Juárez. Realmente nos damos cuenta que desde marzo, o sea, antes de marzo de este año, o sea, 7 meses, antes las cosas eran diferentes, porque los niños iban a sus escuelas, iban a sus clases especiales y podían visitar los abuelos, y nosotros íbamos al cafecito o al desayuno, o al gimnasio, al deporte, etcétera. Y después de marzo vienen 7 meses en que estamos guardados por, por, eh, por la situación de la pandemia para evitar los contagios, etcétera. Entonces, es real que se ha perdido estos espacios personales y además hay una gran incertidumbre hacia el futuro, porque los papás que de repente están en la casa y que muchos han perdido su trabajo,
ya han tenido una situación económica difícil. Hay muchos que tenían rentas, por ejemplo, de negocios y que al negocio estar cerrado, pues ahora se les complica esa situación, no tienen entrada y tienen compromisos. Y los niños, de alguna manera, empiezan a tener sus clases en la casa. Y los maestros o los asesores son los papás, que además no están preparados para ello. Entonces se les complica la vida a los papás, se les complica la vida a los niños. Y lo que apuntaba Raquel, te empiezas a dar cuenta que no conoces a tus niños, porque es más evidente al estar guardados que el niño que era inquieto pero se iba a la escuela, ¿verdad? O que estaba en sus ejercicios, pues ahí sacaba su energía y que de ahora, de alguna manera, eso no sucede y está en la casa. Entonces se convierte en un niño difícil o insoportable, demandante, etcétera. Y los papás como pareja que han perdido estos espacios personales, más la situación económica, pues claro que les crea un gran estrés. Ahora, este estrés de alguna manera los lleva a que tengan discusiones frecuentes, etcétera. Muchos caen en abuso, por ejemplo, de alcohol o de drogas como una manera de manejar esta situación, o en lo que conocemos como un trastorno de estrés postraumático, porque existe el miedo tanto en los niños como en los adultos de enfermarse. Y además ven que la gente se muere o ya ha habido algún familiar cercano o algún conocido que murió. Entonces, tienen ese miedo y tienen insomnio, se deprimen, etcétera. Y existe la incertidumbre de que no sabemos a qué mundo vamos a regresar. Me voy a quedar aquí para pasar la palabra a Hugo y volvemos para otros puntos. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, Hugo, bienvenido, que no te hemos escuchado por acá. Creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, estaba Sí. apagado. Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, Raquel, mucho gusto, Alfonso. Muchas gracias, Monserrat. Yo vengo ahorita, fíjense, de un encuentro con terapeutas, así también a través por Zoom, que estamos, bueno, el encuentro fue un grupo focal de un compañero que está haciendo una tesis que yo dirijo, sobre la terapia gestal con personas víctimas de violencia. Él se enfoca en violencia de alto impacto, es decir, personas que han sufrido secuestro, que han sufrido extorsión, que han perdido algún familiar por homicidio o por alguna cosa así, y cómo se interviene terapéuticamente con ellos. Y fue un encuentro con varias compañeras y compañeros terapeutas que aparte de que son excelentes terapeutas todos, también están como, bueno, también con un espíritu fraterno muy rico. Entonces, acabo de vivir el título de la charla, esto de los abrazos que no se dan, pero que se sienten, ¿no? Vengo todavía un poco enternecido con ese, desde ahí. Y lo que me viene a la pena comentar, yo creo que va así como primero, al menos. Además de lo que comentó Raquel y Alfonso, que anotan cosas muy, muy importantes, es la importancia del sentido con el que podamos vivir la pandemia, ¿verdad? Y la crisis. Lo que viene a mi mente y a mi corazón es una charla de Ángela. Ángela Salazar es una amiga cercana que tiene discapacidad, ¿no? Y que ella nos contaba cómo en medio de esta monserga, porque es una discapacidad, es una distrofia muscular severa, distenia muscular severa, de todo lo que implicaba la discapacidad, en algún momento le llevó a Víctor Frank y toda la experiencia de la búsqueda del sentido de él en medio del campo de concentración, estuvo en 2 campos, en uno de ellos, y cómo Frank sistematizaba los ejemplos de las personas que podían
que tenían un sentido a pesar de lo absurdo y de lo doloroso que era la vivencia en el campo de concentración, cómo esto las mantenía y les daba, ¿no? Y Ángela dice, bueno, si Víctor Frank pudo con toda esta vivencia del campo de concentración, entonces yo también puedo, ¿verdad? Y dice, eso cambió mi perspectiva, ¿verdad? Cambió mi perspectiva porque le dio un sentido distinto a la manera como yo la enfrentaba y yo la vivía. Y narra diferentes cosas, pero en síntesis, lo que ella nos narra es, dice, y encontré que no quería que mi discapacidad fuera una queja, sino una oportunidad de amar, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí sistematiza no lo que ha hecho para aceptar la discapacidad, no solo lo que ha hecho, sino las oportunidades que la discapacidad le ha dado que no tendría sin esa discapacidad. Y entonces encuentra toda una serie de oportunidades de amar, pues verdaderamente increíbles en muchos de los casos, ¿no? Ella hizo su tesis de maestría en desarrollo humano trabajando con 10 mujeres con discapacidad motora, ¿ya? Lo que le implicó un esfuerzo físico extraordinario, ¿verdad? Y cuando narra su experiencia en la tesis, narra cómo para ella lo que implicó cada encuentro con cada una de estas mujeres, ¿verdad? Desde esa búsqueda y encuentro profundo del sentido, ¿no? Entonces, decía que esto viene a mí porque, bueno, si la discapacidad es una chinga, perdonando lo coloquial de la palabra, también la pandemia ha sido una chinga y está siendo una chinga y va a ser una chinga, ¿ya? Esta expectativa de que la vacuna va a resolver todo mágicamente, pues digo, no parece tener un sustento suficiente al menos, ¿no? O sea, es una posibilidad, pero no hay ninguna seguridad. Y mientras son peras en manzanas, todos los días tenemos pérdidas, ¿verdad? Digo, Juárez, estamos en semáforo rojo desde hace 3 semanas, con los hospitales llenos, con una situación muy crítica. Y bueno, en las últimas semanas, pues prácticamente todos los días estamos perdiendo amigos, ¿verdad? Ya la pandemia dejó de ser algo que está pasando para convertirse en algo que me está pasando a mí. O sea, ya hay amigos que no están, ¿verdad? Y no solamente son las pérdidas de las personas que se van, hay muchísimas pérdidas que son pérdidas de otro tipo. O sea, simplemente pensemos por decir algo en los niños, en los adolescentes. Yo me imagino, por ejemplo, para los adolescentes que tienen ahorita 13, 14, 15 años, que están en la edad de la mera galanura, así, en la edad del despertar intenso, que andan enamorados, que lo que significa no poder socializar, perder las graduaciones, perder de todo, perder la oportunidad de ver a la niña que les gusta, pero, o sea, todo lo que está implicando en las pérdidas. Y un poquito retomando lo que dice Raquel, hay algunas personas para las que el confinamiento o el relativo confinamiento ha significado una oportunidad de contacto y de encuentro, pero para muchas personas implica, ay, cabrón, más tensión, mayor ansiedad, en algunos casos violencia, ¿verdad? De diferentes formas. Tanto duelo y a veces también depresión. Entonces, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos, que a mí me da sentido es cómo queremos vivir la pandemia. Porque es una realidad que no podemos evitar, es una realidad que nos toca de muchas maneras diferentes, que nos cuesta, por supuesto, ¿verdad? Y a mí me dice que me viene el ejemplo de Ángela, porque yo creo que tenemos básicamente dos formas. Una forma que implica vivirla desde el miedo, que implica vivirla desde la ansiedad, que implica vivirla desde el coraje a veces, que implica como esa no aceptación de la realidad, sino, ¿verdad? Y la otra forma que yo quisiera como proponer y como a lo mejor con eso terminar es buscar la manera de convertir la pandemia en una oportunidad de amar, ¿verdad?
hacernos la pregunta, ¿qué me ha dado la pandemia que no tendría si no fuera por la pandemia? ¿Qué oportunidades de contacto, de gratitud, de gratuidad, qué oportunidades de amor se me han abierto con esta situación, con esta crisis que vivimos, ¿verdad? Y yo creo que desde ahí podemos pararnos en lo real de una manera diferente y encontrar el sentido profundo que a veces necesitamos en nuestra vida y en nuestros actos. Yo hasta aquí le dejo y paso. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Y qué valioso lo que comentas, porque también nosotros lo vivimos de una forma, nuestros papás de otra forma, si hay hijos de otra forma, los tíos, los primos, de repente vemos que, o nos dicen la mayor parte de los contagios son porque familias se están juntando entre familias y dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Y como dices, ahorita en la pandemia se viene después algo con el medio ambiente. O sea, esto parece que es el inicio de cosas que van a seguir pasando y que hay que aprender a vivirlas, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos, cómo nos comunicamos y cómo hacemos para que exista un punto de convergencia entre todos los miembros de una familia? Porque también, como lo comenta Raquel, están los hijos, están los papás que no se conocen, de repente nadie se conoce, de repente se conocen en un muy mal momento, pero al final son lo que son, ¿no? Y es lo que hay, no hay otra cosa. ¿Cómo nos fortalecemos? O sea, ¿cómo nos damos abrazos, como dice el título, ¿no? Que no se dan, pero se sienten, que no te puedo abrazar, pero te traje esto ya limpio, te hice esto, un cariñito de otra forma. ¿Cómo hacemos? Raquel, ¿podrías compartirnos tú algo, por favor? Gracias, Monse. Me gustan mucho las aportaciones que nos han dado Alfonso, que nos están dando Alfonso y Hugo. Y ahorita que Hugo estaba hablando de precisamente de Víctor y de Víctor Frankl y del hombre en busca del sentido y de su amiga que nos estaba platicando de la señora Ángela, me parece que es una persona con una discapacidad motriz, me parece que es lo que creí entender. Me estaba recordando también un libro por ahí que tuve oportunidad de leer precisamente en la pandemia, que se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que me impactó muchísimo. Y retomando lo que dice Hugo, hilando precisamente el tema y respondiendo tu pregunta, es que es completamente cierto lo que dice Hugo. Hay que enfocarnos en el amor. Y lo primero que yo como mamá, como ser humano, parte de una familia, un miembro importante dentro de una familia, porque todos somos importantes, cada uno desde su lugar, cada uno desde su rol de hijo, de madre, de abuela, de tía, de esposa, de esposo. Creo que aquí es muy importante para reforzar nuestros lazos, trabajar yo en mí la resiliencia. Sí, hacer de mí una persona resiliente y si soy madre o padre, hacer de mis hijos unas personas resilientes. Tiene toda la razón lo que nos estaba compartiendo Hugo respecto a la señora Ángela que decía que ella decidió enfocar las cosas, creo que probablemente era la palabra que Hugo nos quería mencionar y que da pie a lo que yo estoy diciendo. Ella toma con toda la fuerza de su ser, con la resiliencia, que es lo que nos hace salir y hacernos más fuertes, es esta situación en la que está enfrentando y esta situación en la que estamos enfrentando todos. La palabra clave para mí aquí sería resiliencia. Cuando yo enseño a mis hijos a que ellos cuentan con ellos mismos y que tienen oportunidad de agarrar un libro y ponerse a leer, de practicar un hobby desde casa, de yo ponerme a tejer en vez de estarme quejando. Por ejemplo, yo en mi caso, seguir escribiendo mi tercer libro, seguir teniendo este tipo de charlas con las personas que nos hacen el favor de escucharnos, estar ahí para, como decían ambos, estamos perdiendo amigos, estar ahí para tu amiga, tu amigo que está enfrentando la crisis y saber que tú en el lugar en donde estás eres un ser importante con lo que tú puedes aportar siendo quien eres. Creo que estás empezando a practicar la resiliencia de una manera que va a ayudar, como dice también en el libro que me encantó en Martes con mi viejo profesor, de una manera que primero eres tú, luego es tu familia,
luego es tu comunidad y finalmente ejerces una influencia resiliente más allá de fronteras, más allá de quien te escuche, más allá, porque cuando yo me encargo, como dice Eckhart Tolle, primero de yo convertirme en ese ser de amor que nos estaba diciendo Hugo, inmediatamente, al momento en que yo me encargo de sanar mis heridas, mis miedos, mis inseguridades, mis temores, y yo me encargo de mí, en ese mismo momento, toda esa paz, toda esa tranquilidad y el amor que siento por mi propia persona, porque cuando no me amo a mí mismo, pues voy contagiando con mis heridas más para allá, ¿verdad? Pero si me enfoco mucho en amarme a mí mismo para poder ejercer esa fuerza de amor de la que nos hablaba Hugo, compartirla con los demás, creo que estoy empezando la dinámica de la resiliencia, ¿sabes? A ejercer esta maravillosa cualidad que ahorita nos hace falta tantísimo. Entonces, yo creo que reforzar un lazo de amor con los seres queridos es dar esa muestra. A mi mamá cuando tiene miedo que me habla porque tiene 83 años y me dice, hija, es que el COVID ya está muy cerca, el COVID ya, y yo tengo 83 años, soy diabética, presión alta, tengo miedo. Mi capacidad no de decirle, piensa esto, piensa lo otro, sino de enfrentar, de resiliencia, de fuerza, de amor por mí, por ella, creo que es más que juzgar, más que criticar, más que decir, no te sientas de esta manera, creo que es lo que les va a dar fuerza. Y empiezo por mí. Muchas gracias, Raquel. Ya hasta se me pone la piel chinita porque a veces nos olvidamos tanto y nos encontramos en esta situación y decimos, oye, pero sí, además de ser mamá, me siento mal y empiezo a sentir que no, ni soy mamá, ni soy yo, ni soy, ¿qué está pasando, no? Porque pues empieza la ansiedad, empieza, pues parece que nos topamos con pared y de repente no hay salida. ¿Por qué? Porque desde antes ya nos habíamos olvidado y nos dejamos de amar quizá un poco, ¿no? Sí. Qué complejo. Alfonso, ¿quieres compartirnos algo? Sí, hay una frase que es inglesa y que es de autor desconocido que dice que en épocas de tormenta los pescadores surcen o cosen sus redes, ¿sí? Que implica que en épocas de tormenta, como estamos ahorita en la pandemia, tenemos que prepararnos para lo que sigue, para la época que va a estar más adelante. Entonces, no, dentro de las recomendaciones que se están platicando, es no perder la esperanza, no perder los lazos emocionales, psicológicos, espirituales, ¿sí? Con la familia, con amigos, con colegas, con nosotros mismos, ¿sí? El hecho de tener pensamientos negativos no nos ayuda, solamente crea más estrés y eso pues te baja las defensas. Entonces sería recomendable el tener los pensamientos positivos, no caer en una sobreexposición de noticias, porque esto era una recomendación que hacían autores y especialistas japoneses cuando fue la época del temblor. Si tú veías la televisión, 8 veces veías en el día o 10 veces veías que se caía el mismo edificio. Entonces, para tu mente, pues era 10 veces estar manejando una situación traumática. Entonces, ahora es lo mismo. Si estás todo el tiempo con la noticia del COVID y ya se murió aquí, ya se murió allá y esto y lo otro, pues es una situación que te baja las defensas, te genera estrés y eso no funciona, ¿sí? Empieza el miedo, ¿no? Entonces, es conveniente, por ejemplo, tener una rutina, o sea, no estamos de vacaciones, entonces hay que levantarnos a buena hora, ¿sí? Y bañarnos, o sea, no nos podemos estar en pijama todo el día, hay que bañarse, arreglarse, ¿sí? Aunque sea para ir del comedor a la sala, ¿no? O a la cocina o al garage, ¿no? Entonces, te levantas, te bañas, haces ejercicio, comer sanamente, porque eso es muy importante. Y la casa, pues puede convertirse en un espacio para la pareja, pensando en la pareja, o un espacio para cada uno. Tenemos que tener
ambas cosas, o sea, un espacio donde pueda uno estar trabajando, meterse en lo que tiene que hacer, y otro espacio de convivencia, igualmente con los chicos. Están en su espacio de la escuela donde están tomando clases, y después, pues tener el espacio familiar, que tenemos la oportunidad, es una oportunidad, como se mencionaba por Raquel o por Hugo, que antes no teníamos, ¿sí? Entonces ahora, antes nos quejábamos de que no teníamos tiempo, y ahora de repente tienes más tiempo, ¿sí? Ahora depende de cada quien. Yo he visto pacientes que se quejan de que se aburren porque el día se les hace eterno, y a mí de repente no me alcanza el tiempo, ¿sí? Entre escribir este tercer libro, como hacer ejercicio, como estar trabajando la consulta, etcétera, ¿sí? Entonces, una situación, para terminar, una situación fundamental es apoyarnos como equipo, o sea, ser un equipo y ser parte de la solución, no del problema. Muchas gracias, Alfonso. Antes de continuar con Hugo, me gustaría invitar a todos los que están viéndonos que nos dejen sus comentarios. Ya tenemos algunos para interactuar con ustedes, pero Hugo, ¿qué nos puedes aportar a esto que nos comentan Raquel y Alfonso? Ay, no te escucho. Me llama la atención esto de las coincidencias del tercer libro, ¿verdad? Sí. Que todos estemos por el tercer libro, bueno, por lo menos el tercero con Pax y con el tema. A ver, ahorita que escuchaba a Raquel, me vino a la mente otra historia, ¿no? A la mente del corazón, porque llegan juntos. Y es una historia de cuando murió Julio Cortázar, ¿verdad? Yo creo que nuestro auditorio posiblemente sepa que Julio Cortázar, pues, es uno de los grandes escritores latinoamericanos, junto con Borges, con García Márquez, en fin. Y, bueno, puedo mencionar más, pero cuando murió Julio Cortázar, muchos de sus amigos más cercanos escribieron un librito que se llamaba Queremos tanto a Julio, ¿no? Que son pequeños relatos de lo que habían vivido con él y todo lo demás, pero entre estos llamaba mucho la atención a mí me llamó mucho la actitud de su esposa en ese entonces, bueno, su esposa se llamaba Carol Dunlop, y ella, según lo que cuentan las narraciones, todo, lo que llamaba mucho la atención era que ella estaba como muy tranquila y hasta contenta en el momento de la partida, ¿no? Entonces finalmente le preguntaron que, bueno, que por qué no estaba en el llanto y el sollozo total como algunas otras de las personas. Y ella lo que contesta, dice, mira, yo lo amé todo lo que pude, ¿verdad? Lo amé en vida todo lo que pude, no me quedé sin hacer algo que quería hacer, no me quedé sin decirle algo que le quería decir, ¿verdad? Y porque lo amé en vida todo lo que pude, por eso estoy tranquila ahora, ¿verdad? Por eso estoy tranquila ahora, porque sé que ya le tocaba, que era su momento y esto, ¿no? Y esto tiene que ver, vino a la mejor por lo que decía por esta necesidad de reforzar los lazos de amor. Cuando trabajamos un duelo como terapeutas, ¿verdad? Encontramos que el problema no es el dolor, ¿verdad? El dolor es una emoción sana, es una emoción del organismo, tiene una función, y cuando está limpio, el dolor dura lo que tiene que doler, fluye y se va. El problema de los duelos es todo lo que se queda atorado, ¿verdad? Son las culpas, que me quedé con la culpa de a veces cosas, son los resentimientos, a veces con la persona que fallece, a veces con la familia, a veces con los médicos, a veces hasta con el sistema, ¿verdad? En fin, todos los resentimientos o con Dios nos podemos quedar resentidos. Y una parte muy, muy importante es la gratitud y el amor que no se expresaron, ¿verdad? Cuando una persona se va, todo lo que no le agradecimos se queda con nosotros. Todo el amor que no expresamos se queda con nosotros y se queda atorado, se va a hacer viejo y rancio,
¿verdad? Entonces, yo creo que ahora la cercanía de la misma pandemia y la cercanía de la muerte y pues mínimo que nos haga tomar conciencia de lo finito de la vida y de que tenemos mucha gente cercana a quien podemos expresarle nuestra gratitud y nuestro amor, ¿verdad? Yo creo que esto es una oportunidad que no se corta con lo físico. Digo, si hace falta el abrazo físico, pues sí, pero la verdad es que el video ha hecho maravillas. Ahora estamos haciendo terapia y muy buena terapia a través del video, ¿verdad? La gente puede trabajar emociones en su casa, sí, sí puede trabajar emociones en su casa, incluido el coraje, que a veces era más problemático, ¿no? Sí se puede y se puede hacer bien. Y a través del video, de una videollamada, podemos expresar toda la gratitud y todo el amor que está pendiente de expresar. Podemos reforzar esos lazos de amor, como decía Raquel, ¿no? Yo creo que esta pudiera ser, no sé, a mí me gustaría como que fuera una tarea que asumiéramos, ¿no? Hacer 3 videollamadas al día, por decir. Y digo 3 como un número pequeño, pero razonable, que se puede cumplir. 3 videollamadas al día a personas a las que les tengo que agradecer o que les tengo que decir te quiero, ¿verdad? Y hacerlas 3 al día, así como rutina, ¿verdad? Hacerlas todos los días, plantearme a quién no le he agradecido suficiente, a quién tengo cosas que agradecerle, a quién no le he expresado mi cariño, y hacerlo. Y la verdad es que a través del video funciona porque muchas de las partes del contacto están simplemente en nuestro rostro. Por ejemplo, todas las emociones se expresan a través de los micromovimientos de la cara, ¿verdad? Que son inconscientes. Entonces, la otra persona también recibe lo que nosotros podemos dar. Y yo creo, bueno, no sé, que de entrada la pandemia pudiera ser un motivo, pudiera ser un pretexto para estar más cerca, para acercarnos a toda la gente que lo hemos dejado, que el ritmo de trabajo, eso, la verdad es que somos feas las personas ocupadas. A mí tampoco me alcanza el tiempo, como decía Alfonso ahorita. Y sin embargo, yo creo que darnos un espacio para pensar simplemente a quién le quiero agradecer hoy, ¿verdad? A quién le quiero expresar cariño hoy, simplemente eso puede mejorar sencillamente y convertir la pandemia en una oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo hasta ahí le dejo para no ahondar mucho y darle oportunidad a Raquel, Alfonso, si hay comentarios. Y muchas gracias, Hugo. Y bueno, de inicio yo les agradezco a ustedes y a los que nos están viendo, porque también es difícil estar entre tanto contenido, entre tanto que también se está moviendo, detenerse a nuestra charla, escucharnos y enviarnos un comentario. De verdad, para nosotros nos da mucho gusto porque nos retroalimenta, porque quizá no los estamos viendo en este momento, pero algo nos compartieron y algo ya también ya transformaron nuestra vida. Si me permiten, leo un par de comentarios y con eso seguimos. Por favor. Pues dice Lupita Hernández pues un comentario creo que triste porque dice, tenemos en nuestra escuela un caso donde la mamá ya no se quiso hacer cargo de su hijo y se lo dejó a su hermano. El caso es que ella trabajaba y cuando llega atiende a sus hijos y al sobrino. Dice, el niño ya está en protección y sus maestros lo apoyan para que salgan adelante. Creo que pues el niño fue abandonado en estos tiempos, si me equivoco, Lupita, por favor, dime, pero también pues es un caso que ocurre pues, en estos tiempos, ¿no? La desesperación llega y es bastante, bastante complejo. Dice Guadalupe Balcázar, así es, estamos en época de tormenta, después de ella siempre, siempre llega la calma, siempre llega. Gracias. Sí. Muchas gracias, Guadalupe. María Consuelo dice, si bien no podemos solucionar el problema de la pandemia, tenemos toda la libertad para decidir cómo la vivimos. Y con este comentario me gustaría continuar con ustedes porque ¿quién nos platicó en algún momento que teníamos la libertad de decidir cómo vivir?
cuando quizás siempre se nos ha dicho, no, es por acá. Y de repente llega una pandemia donde todo se rompe, ¿no? Donde ya no es, pues si era rojo, ahora, quién sabe, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Sí. ¿Ustedes qué opinan con esta libertad de decidir cómo vivir en estos tiempos? Sabes que ahorita que estaba escuchando a Alfonso y a Hugo, vienen a mí ideas y les doy completamente la razón a ambos. Y se me ocurre una pequeña aportación. Es cierto lo que estaba diciendo Alfonso respecto a nuestros pensamientos. Elegir, como acaban de hacer el comentario, nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos tóxicos, se puede decir esta palabra, son base para que tengamos miedo. Y aquí de lo que se trata mucho es precisamente de no permitir que los pensamientos tóxicos sean lo que todo el día esté aquí rondándonos, sino al contrario, buscar pensamientos positivos, pensamientos que nos lleven a convertirnos en unas mejores personas. Y precisamente cuando estaba escuchando a Hugo, estaba pensando que yo tengo prácticamente todo el año sin ver a mi hija. Y para mí ha sido, empecé a darme cuenta que ya era doloroso porque le empecé a soñar todas las noches. Y tiene razón Hugo, es cierto. Le hablé por teléfono y le dije, mira, te estoy extrañando mucho. Vamos a tener que tener videollamadas porque casi siempre hablamos y hablamos en lo que ella anda en sus actividades y yo en las mías. Hablamos mucho por teléfono, pero no nos vemos. Y tiene razón Hugo, te cambia mucho la dinámica, el estar viendo a tu hija, el estar platicando con ella en cara a cara prácticamente, aunque haya una pantalla de por medio, ¿verdad? Y ahora le digo, mija, ¿cuándo vamos a poner el arbolito juntas? Vamos a hacer esto de comer juntas. Y sabes que tienes razón, Hugo, me ha cambiado mucho el sentimiento de que no sé cuándo la voy a ver, ella está en Estados Unidos, ya sabes cómo están las cosas, ¿sí? Entonces, me ha cambiado mucho y me ha dado mucha tranquilidad el poder tener este instrumento que afortunadamente tenemos de ventaja, porque hace 100 años, cuando hubo pues tantas enfermedades que también la gente tuvo que usar sus cubrebocas y todo, no tenían esta oportunidad, ni siquiera había manera de estar en contacto con tus seres queridos. Y de eso se trata esta charla, de cómo entre todos vamos a generar que las distancias se rompan para generar lazos de amor que nos permitan estar cerca. Yo la verdad es que concuerdo completamente con Hugo y con Alfonso. Combatir los pensamientos negativos, deshacernos de los miedos, cambiarlos por voy a lograr esto, voy a levantarme, voy a hacer ejercicio, como nos estaba diciendo Alfonso, voy a tener una rutina, voy a creer en mí, voy a aprender algo nuevo, voy a leer un libro, les recuerdo mis libros, aquí están. ¿Sí? Por ejemplo, me puedo decidir ser un mejor papá, ser una mejor mamá, o por ejemplo, puedo trabajar alguno de mis miedos y de mis inseguridades con mis padres, que son dos libros que yo les recomiendo, pero por supuesto que también Hugo y Alfonso tienen sus libros por ahí que nos van a compartir. Y ¿por qué no? O sea, ver esto como un reto, ¿sí? Y hacer uso, sobre todo de estos medios que tenemos ahorita electrónicos para estar en contacto y demostrar cada día a nuestros seres queridos lo mucho que los amamos. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel, y gracias también por compartir. Por acá nos están llegando comentarios de yo también he sentido y pensado eso. Te agradezco mucho porque el identificarnos también ayuda a decir no soy la única y pues nos hacemos montón y nos echamos Sí, mucha fuerza. sí, Muchas pero gracias. fíjate, aquí lo que me encanta es cercanía, cercanía. Rompan el miedo para generar lazos de amor. Gracias, Monse. No, gracias, Raquel. Alfonso, ¿quieres aportarnos algo? Este apoyo que mencionaba yo al formarnos como equipo y ser parte de la solución y no del problema, es exactamente lo que se menciona y cómo entre todos pues nos apoyamos. Esto es parte de lo que la pandemia nos ha dado, ¿sí? El otro aspecto que nos ha dado la pandemia es la telemedicina, que a través de las redes
desde el WhatsApp y luego las videollamadas, en fin, como estamos ahora, podemos estar cerca pues de amistades, de la familia que a lo mejor antes no hacíamos, ¿sí? Y también para nosotros como terapeutas, pues nos ha dado la facilidad de tener trabajo virtualmente, ¿sí? Y entonces eso es muy importante. Se recomienda, por ejemplo, que el paciente esté en un cuarto solo, donde pueda hablar solo y que no esté más gente por ahí, que tengamos la cámara y la mirada a la cámara para precisamente tener ese contacto, etcétera. Pero es muy importante. Y otro aspecto que se me hizo muy importante es que nosotros tenemos la libertad de cómo vivir la pandemia, pero esto es una libertad que tenemos de cómo vivir nuestra vida. Entonces, yo menciono con mis pacientes muchas veces, nosotros somos el director de nuestra película, de nuestra telenovela. Entonces podemos tener capítulo de terror, capítulo de suspenso, capítulo de acción, pero nosotros somos los únicos que vamos a decidir cómo vamos a vivir nuestra vida, de una manera positiva o de una manera negativa y le vamos a hacer al drama y la víctima y nos vamos a quejar todo el tiempo, o vamos a salir adelante. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, así como decía Víctor Frank cuando estaba en el campo de concentración y se asomaba por una rendija y decía, mientras otros de mis compañeros ven el lodo del camino que está afuera, yo veía las estrellas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, sacar las cosas positivas. Yo que vivo en Cuernavaca, que es una maravilla aquí, volteas y ves la bugambilia, y entonces, o ves toda la vegetación, entonces eso es precioso. Entonces, que estemos viendo los aspectos positivos que tenemos en nuestra vida y que eso nos dé el ánimo, ¿sí? Tenemos las defensas fuertes y de hacer cosas, no quejarnos, hacer cosas, ¿sí? Gracias. Gracias, Alfonso. Y Hugo, ¿algo que nos quieras compartir sobre esto? Ahí tienes tu micrófono. Coincido mucho con la intervención de Raquel y también con la de Alfonso. A ver, quiero empezar un poquito a lo mejor con lo que como empezaba Alfonso su intervención anterior. Me gusta esta frase de que en tiempos de tormenta los pescadores surcen sus redes, ¿no? Digo, me viene como alguna imagen bíblica, como me los imagino ahí surciendo las redes mientras está la tormenta. Y yo le veo a esta frase como dos sentidos, ¿no? Una primera es como la serenidad ante el tiempo que te toca vivir, ¿no? Pues se ponen a surcir las redes, ¿para qué pelearse con la tormenta? Pues si no hay nada que hacer, ¿no? ¿Verdad? Y el otro tema también, que también yo creo que tiene mucho que ver con esto, es como esta posibilidad de aprovechar lo que la vida te da o lo que el tiempo te da, ¿verdad? Y si ahora lo que te está dando es un tiempo en el que no se puede salir al mar y hay que surcir las redes, pues hay que aprovechar el tiempo tomando lo que el tiempo y la vida te dan, ¿no? Que tiene mucho que ver como con un sentido de vivir agradecido, ¿verdad? Esto de vivir agradecido es un sentido que yo retomo en primera instancia de mi madre, ¿verdad? Mi madre es una mujer, tiene 86 años ahorita, está en silla de ruedas desde hace más de 3 años. Mi papá partió hace 2 años. Depende para todo pues de nosotros, ¿verdad? Que la cambien, que la levanten, que la muevan al comedor, que, en fin, para todo. Y sin embargo, yo no la escucho quejarse. No la escucho quejarse, por el contrario, la escucho contenta, ¿verdad? Disfruta de sus hijos, se deja querer, disfruta lo que come, disfruta lo que vive, lo que hace, ¿verdad?
Cada noche cuando hace oración antes de dormir, ¿verdad? Nunca piden nada. Lo que hace es dar gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? Es decir, es un sentido de agradecer lo que la vida nos trae cada día, ¿verdad? Digo, pudiera tener muchos motivos para quejarse, sin embargo, no se queja de nada. Al contrario, como decía, está contenta con lo que vive, le da mucho gusto ver a cada uno de sus hijos, da gracias, todas las noches da gracias. Entonces, yo quisiera pensar que este sentido de tomar lo que la vida nos da y tomarla con este sentido de agradecimiento, ¿verdad? Es como una posibilidad, una condición que nos ayuda a vivir la vida de mucho mejor manera, ¿verdad? Ciertamente siempre vamos a tener motivos para quejarnos, existen, digo, muchos. Yo he perdido 4 o 5 buenos amigos esta semana, ¿verdad? Y sin embargo, también hay la oportunidad de tomar lo que la vida nos da y de vivir agradecidos. Y la verdad es que vivir agradecidos es la mejor forma de vivir, porque la gratitud es un sentimiento unitario. No podemos estar divididos y estar agradecidos. Cuando estamos agradecidos, estamos unidos con nosotros mismos y de alguna manera también con la realidad, ¿verdad? Entonces, yo diría que vivir agradecido nos lleve a fortalecer esos lazos de amor de los que hablaba Raquel y que pues podamos tomar de la pandemia lo que los pescadores tomaban de la tormenta. Muchas gracias, Hugo. Y pues bueno, creo que estamos sobre la hora. La verdad nos falta mucho tiempo para seguir platicando. Agradezco mucho sus intervenciones. Me gustaría leer un último comentario y si quieren cerramos con una conclusión bastante breve de cada uno. Y bueno, antes de hacer eso, me gustaría igual volver a enseñar los títulos que estamos promoviendo el día de hoy, que es ¿Por qué mis padres no me aman?, de Raquel Guerrero, El viaje de crecer, de Alfonso Escamilla, y Terapia Gestalt con mujeres víctimas de violencia, de Hugo Almada. Todos estos los pueden encontrar en librerías Gonville, a quien agradecemos el día de hoy que nos cobije y que nos reciba en sus redes sociales y en sus librerías también, porque tienen los libros por allá. El comentario que me gustaría leer es de Claudia Aide Calvillo. Dice: así es, tomar este tiempo para tratar de reparar lo que está roto, para que cuando termine la tormenta podamos salir con toda la actitud y ser aún más fuertes, poder dar más fortaleza a nuestras familias. Muchas gracias a todos por su tiempo y por compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Si gustan decir algún comentario los tres, muy breve para concluir y pues cerrar este gran conversatorio. Raquel, si gustas. Muchísimas gracias, Monse. Yo le quiero decir a las personas que nos escuchan, no estás solo. Como te puedes dar cuenta, aquí somos 3 personas que trabajamos terapia con personas que están en una situación vulnerable. Se puede dar atención de parte de cualquiera de nosotros a través de esta maravillosa vía. Mira, desde Cuernavaca, desde Ciudad Juárez y aquí desde Durango, podemos atender a las personas que están pues necesitadas de un poco más allá de lo que esta charla pudiera dar, ¿verdad? Por ejemplo, de atención psicológica, con muchísimo gusto. La cuestión aquí, lo importante es, trabaja contigo, trabaja con tu interior y no temas nunca pedir ayuda si sientes que lo necesitas. También ahí están nuestros libros, que cada uno de ellos te ofrece una aportación para tu ser, para tu alma, para que te enriquezcas en tu vida diaria. Muchísimas gracias. Un abrazo para los 3. Me dio un gusto enorme estar con ustedes y muchas gracias también a las personas que nos están escuchando desde Facebook y a través de Zoom. Un abrazo y que pasen muy feliz Navidad. Gracias, Raquel. La nueva feliz Navidad. Qué rápido llegó la Navidad este año. Sí. Alfonso, ¿gustas comentar algo? Bueno, pues agradezco la invitación. Me dio mucho gusto estar compartiendo con Raquel y con Hugo.
Gracias, Monse. Y pues diría que nosotros tenemos la oportunidad de vivir esto, depende de nosotros, somos los responsables, entonces aprovechemos para vivirlo positivamente y usemos lo que tenemos a la mano desde una situación virtual para conectarnos con amigos, con esto, con la familia, en fin, si nos sentimos un poquito mal, usemos este tipo de medios porque eso nos cambia el día y nosotros somos los responsables de nuestra vida. Vivamos bien, veamos lo positivo, ¿sí? Y acuérdense que somos un equipo, como decía al principio, somos un equipo. Aquí es una muestra de que todos estamos juntos. Gracias, Monse. Gracias, Alfonso. Y tan muestra es que, bueno, ustedes no habían compartido ninguna mesa y se generó, yo creo que un espacio bastante armónico, virtual, pero al final armónico, y que eso también podemos hacer, pues, con las redes y generar espacios de vinculación, ¿no? Con nuestra familia y con más gente que, no importa que no sea nuestra familia, pero pues también nos encontramos. Sí. Muchas gracias. Hugo, ¿algo que nos gustes compartir? Pues digo, básicamente agradecer. Muchísimo gusto, Raquel. Un gusto conocerte verdaderamente. Igualmente, Alfonso, muchísimo gusto, un gusto conocerte, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues quisiera enviar un abrazo, como dice el título, no lo podemos hacer físicamente, pero que se dé y se sienta, ¿verdad? Que lo sintamos, bueno, nosotros en principio y también cada una de las personas que nos escucha, que se lleve ese abrazo para su tarde del día de hoy, para su día, para su vida y que lo pueda hacer llegar más allá. Muchas gracias a los tres y pues nos Gracias. seguimos viendo. Que este abrazo se sienta para todos ustedes y a todos los demás. Que se sienta. Muchísimas gracias, Monse. Gracias. Muchas gracias Adiós a todos los que están por allá. y gracias por el espacio. ¿Verdad? Sí, gracias, Librerías Gonville. Gracias. Ah, sí. Importante.